El tema que vamos a ver se llama sistemas. ¿Qué quiere decir sistemas? Pues primero debemos de empezar desde ahí, ¿no? ¿Qué quiere decir la palabra sistema? La palabra sistema quiere decir operaciones entre ecuaciones. Entonces, cada vez que les digan un sistema, es que van a hacer operaciones entre ecuaciones. Por eso el nombre de sistemas. Se le agrega de ecuaciones porque no solamente hay sistemas de ecuaciones, hay otros sistemas. Y como hay otros sistemas, incluyendo los sistemas biológicos que tenemos, sistema respiratorio, sistema, etcétera, 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 entonces se hace ahí la, la explicación o la precisión de decir sistema de ecuaciones. Sabemos que, vuelvo a repetir, no, un sistema son operaciones entre. Si estamos pensando en un sistema biológico, es que el sistema biológico está operando, o sea, entre ellos se están haciendo operaciones donde hay intercambios, donde hay sumas, donde hay restas, y por eso se puede representar a través de una función, que ya les había explicado por qué la importancia de las funciones y por qué la importancia de las matemáticas. Entonces, de todos los métodos que hay, el método principal, el que más se utiliza, es el de sustitución continua. El método de sustitución continua, de hecho, ni se lo saben, porque no lo enseñan aquí en México, lo enseñan preferentemente en Europa. Ese método de sustitución continua es muy padre porque puede resolver cualquier sistema de ecuaciones en el número de pasos del número de variables. O sea, si tengo un sistema de ecuaciones de 10 por 10 incógnitas, de 10 incógnitas con 10 variables, utilizando el método de sustitución continua, lo haces en 10 pasos. Si tienes un sistema de 4 por 4, lo haces en 4 pasos. El 4 pasos quiere decir un paso con muchos conceptos, ¿eh? No se queden con la idea que un paso es un concepto, no. O sea, cada paso lleva muchos conceptos, pero solamente son 4 pasos para 4 ecuaciones, 5 pasos para 5 ecuaciones, 6 pasos para 6 ecuaciones, y por eso este método de sustitución continua lo enseñan en la primaria. Este es un método de primaria que lo enseñan en Europa en primaria porque es un método muy rápido. Y si se dan cuenta, el sistema de ecuaciones aquí lo vemos hasta la secundaria, porque son métodos más complicados, no es tan sencillo. Luego se los explico, se los explico al final de la clase. El otro método más importante es el de suma y resta. El de suma y resta, que erróneamente algunos le llaman eliminación o cancelación, simplemente es precisamente hacer las sumas y las restas. ¿Cuál es el método de sustitución continua? En el método de sustitución continua, lo que deben de hacer es calcular una incógnita. Acuérdense que no se llama despeje, porque el despejar es quitar todas las cosas que están alrededor, y para quitarlas deben ser objetos. Entonces, la sustitución continua es calcula una incógnita, y el segundo paso es sustituye. Y otra vez, calculas una incógnita, sustituyes. Calculas una incógnita, sustituyes. Calculas una incógnita, sustituyes. Y ese es el método de sustitución continua. Por eso es muy rápido, y hasta los niños de la primaria lo hacen. Es muy rápido. Todo se basa en sumas, restas, multiplicaciones y divisiones. Ahora bien, el método de suma y resta ahí cambia, porque lo que ustedes deben de verificar es que los coeficientes sean simétricos. Y entonces, para poder entender lo que debo de hacer, pues debo de preguntar qué quiere decir simétrico. Debe de ser simétrico. Déjenme aquí lo escribo. Cuando digo que los coeficientes sean simétricos, a lo que me refiero es a los coeficientes de acá. Y ahí es donde empieza el método. El método se llama método porque es repetitivo. Si ustedes se dan cuenta, este 2 es un coeficiente. Este 5 es un coeficiente. Este 23, ese ya no es coeficiente. ¿Por qué este es un coeficiente? Pues porque tiene variables. Por eso, esos se llaman coeficientes. ¿Por qué este 23 no es coeficiente? Pues porque no hay variables. Esa es la gran diferencia. Este se llama coeficiente del término lineal en X, y este se llama coeficiente del término lineal en Y. Oiga, pero la X y la Y están abajo. Sí, pero son lineales. ¿Cómo sabes que es lineal? Pues porque habíamos dicho que el lineal hace referencia al exponente 1. Como tiene exponente 1 es lineal. Si tiene exponente 2 es cuadrático. Si tiene exponente 3 es cúbico, aunque esté en el denominador. De todas maneras, lo que importa es el exponente de la variable. Y ahí es donde empiezan a chocar algunas cosas, porque generalmente les enseñan las ecuaciones con variables en el numerador, pero nunca en el denominador. Eso hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porfa. Y entonces, si me están diciendo que los coeficientes deben ser simétricos,
lo que debo de procurar es que estos coeficientes sean el mismo número y signos diferentes. Si deben de ser el mismo número y signos diferentes, lo primero que debo de hacer es decidir cuál coeficiente me conviene más trabajar, con los coeficientes de la X o con los coeficientes de la Y. Entonces, ahora díganme, ¿con cuál de los coeficientes trabajo y por qué? Para que sean simétricos, yo voy a trabajar con los números con los coeficientes más pequeños. Si se dan cuenta, los más pequeños es el 2 y el 3. Y entonces, para poder lograr que sean simétricos, lo que yo voy a hacer es aplicar algo que ya conocen, que se denomina propiedad de la igualdad. Y la propiedad de la igualdad es multiplicar miembro izquierdo y miembro derecho, o es sumar miembro izquierdo, miembro derecho, o es restar miembro izquierdo, miembro derecho. O sea, es realizar la misma operación en ambos miembros de la igualdad para que yo pueda llegar a conservar la igualdad. Por lo tanto, lo que hago es multiplicar miembro derecho y miembro izquierdo por el mismo número. En este caso, como me dijo su compañero, si multiplico 3 por 2 me va a dar 6. ¿Por qué? Porque estoy multiplicando uno por el otro y el otro por el 1. Esa es una forma rápida de poder llegar a saber cuál es el número que me conviene. Y aplico la propiedad de la igualdad también en la segunda ecuación, solamente que en la primera ecuación multipliqué por 3 ambos miembros y en la segunda ecuación voy a multiplicar por 2 ambos miembros. Hay algunas veces que lo que hacen es lo siguiente y les dicen, para que apliques la propiedad de la igualdad, lo que vas a hacer es multiplicar todo por 3. Eso es un súper error, ¿eh? Eso conceptualmente es inadecuado, porque estos dos es diferente el miembro izquierdo y diferente el miembro derecho. No lo puedes expresar con un solo paréntesis. Tengan cuidado porque muchos lo hacen así y por usos y costumbres lo siguen haciendo así. Y eso es un error enorme de conceptualización. Entonces ya dijimos multiplico por 3 y acá multiplico por 2. Y entonces si ustedes se van a dar cuenta, aquí me va a dar un 6 positivo y aquí me da un 6 negativo. Esos son los simétricos. Mismo número, diferente signo. ¿De qué se trata el método de suma y resta? Pues se trata de eso, que los coeficientes sean simétricos. Si los coeficientes son simétricos, ya le hiciste. Todo lo demás ya lo sabes hacer. El método solamente es una estrategia de lo que debes de hacer. Por lo tanto, ya que aplique la propiedad de la igualdad, lo que vas a aplicar va a ser la propiedad distributiva. ¿Por qué la propiedad distributiva? Pues porque vas a multiplicar la multiplicación del 3 en el primer elemento y en el segundo elemento. Y lo mismo vas a hacer con la multiplicación del 2. Y entonces, además de la propiedad distributiva, me doy cuenta que necesito aplicar la ley de los signos porque voy a multiplicar signos iguales y signos diferentes. Y además, esa propiedad distributiva va a implicar la multiplicación de números racionales. Recuerden que la multiplicación de números racionales obedece a que debo de agregar un denominador que es 1 para multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Y lo mismo por acá, hay que agregar un 1 porque debo de multiplicar numerador por numerador y denominador por denominador. Lo mismo en el anterior, aquí también hay un 1 y también hay un 1. Entonces vamos a aplicar 3 conceptos, pero esos conceptos son los que les digo que ya se saben. Esos conceptos ya se los saben. Lo único que les estoy agregando es que deben de ser simétricos para que puedas hacer el sistema. ¿Qué es el sistema? Operación entre ecuaciones. Cada partecita de los nombres va conceptualizada. Y entonces comienzo con la propiedad distributiva. Y ahí me va a dar un 6 en el numerador, un X en el denominador, una resta por ley de los signos, un 10 en el numerador y una Y en el denominador. Y en el miembro derecho voy a tener un 69 dividido entre un 12. Ya apliqué los conceptos que les dije. Propiedad distributiva, dime 42. Entonces, aquí corregimos, este es un 15. Y ya, tenemos la aplicación de la propiedad distributiva y hacemos lo mismo en la siguiente ecuación. En la siguiente ecuación me va a dar un signo menos por ley de los signos, me da un 6 en el numerador, una X en el denominador y luego otra vez me queda un menos, un 14 en el numerador, una Y en el denominador y en el miembro derecho es 2 por 7, 14, llevo una, 2 por 4, 8 y una más son 9, dividido entre un 24 y ya estuvo, ¿no? Ahora bien, si ustedes se dan cuenta,
Ahora sí ya puedo aplicar las operaciones entre ecuaciones. Para poder aplicar la operación entre ecuaciones, lo primero que tú debes de hacer, lo vamos a agregar aquí, lo que vas a hacer es verificar cuáles son los términos semejantes. Esos términos semejantes, pues te das cuenta con tus ojitos de la cara que este de aquí y este de aquí son semejantes. ¿Por qué son semejantes? Pues porque tienen la misma letra en la misma posición. Como tienen la misma letra en la misma posición, quiere decir que son términos semejantes y por lo tanto, como uno es positivo y otro es negativo, lo que voy a aplicar va a ser la ley de la resta, donde se restan los números, se restan los números y se deja el signo del mayor. En otras palabras, 6 menos 6 me da 0 y por lo tanto el 0 no tiene signo y me da por resultado 0. Ese 0 ni siquiera lo debo de escribir, lo dejo ahí, pero no se debe de escribir. Y entonces me voy con los siguientes términos semejantes. Y los siguientes términos semejantes me doy cuenta que es este 15 entre y este 14 entre y. ¿Por qué son semejantes? Porque tienen la misma letra en la misma posición. No siempre la posición va a ser en el numerador, a veces puede ser en el denominador. Y por lo tanto, ahí va a cambiar, porque si me doy cuenta los signos son iguales. Por lo tanto, ahora voy a aplicar la ley de la suma, donde se suman los números y se deja el signo que predomina. Por lo tanto, el signo que se deja es el negativo. La suma de los números es 29 y me queda aquí una y. Ahora bien, en la siguiente, si ustedes se dan cuenta, este que está aquí, antes de hacer los términos semejantes, yo puedo simplificar la fracción. Y si voy a simplificar la fracción, en mi cabecita me doy cuenta que este no es 24, sino que este es 12, y que este no es 94, sino debe de ser 47, porque los dos lo estoy dividiendo entre 2. Dime. Y ahí viene lo que más adelante van a conocer como lógica difusa. La lógica difusa es, si pasa esto, puede ser esto o puede ser esto. Gracias a la lógica difusa, la electrónica ha avanzado un montón, porque la electrónica se permite eso, haz esto o haz el otro. Y gracias a esa lógica difusa ha surgido lo que es el aprendizaje en las computadoras y el aprendizaje en los sistemas electrónicos, porque te da la oportunidad de discernir entre uno y el otro, y entonces vas decidiendo cuál es lo mejor. Esa lógica difusa surgió precisamente de lo que ahorita ocurrió. Fíjense cómo su compañera me dijo, es que este también se puede simplificar. Sí, también se puede. Pero si tú observas, en el momento que tú decidiste que fueran doceavos, en ese momento tienes una gran ventaja. Y la gran ventaja es que estos son doceavos y estos son doceavos. Entonces, ¿este se puede simplificar? Sí. Pero a ti te conviene que no, porque se puede o no se puede. Y las dos te llevan a un resultado. Tú decides cuál es mejor. Ahí es la base de la lógica difusa. ¿Qué te conviene más? ¿Con qué aprendes mejor? Que obviamente en un proceso repetitivo que tienen los circuitos electrónicos, pues ahí es más rápido, ¿no? Pueden repetir lo mismo como 500 veces y ni se ve. Con nosotros cuesta más trabajo, pero por ahí viene el inicio, ¿no? Entonces me doy cuenta que mejor lo dejo en doceavos. ¿Por qué? Porque es el mismo denominador. Y como es el mismo denominador, puedo hacer directamente la operación y sé que el resultado es en doceavos. Y entonces, como este es positivo y este es positivo, voy a hacer la ley de la suma. Y al hacer la ley de la suma, este 9 más este 7 me da 16, llevo una, 6 más 4 me da 10 y ya tengo un 11. ¿Sale bien? Entonces, no hice la simplificación porque ahí vi luego que podía hacer la operación. Y entonces, continúo con todo lo que yo ya sé hacer. Y todo lo que yo ya sé hacer es que esto que está aquí, yo sé que tiene un nombre. ¿Cómo se llama? Me doy cuenta con mis ojos de la carita que eso es una proporción. ¿Por qué es una proporción? Porque es la igualdad entre dos números racionales. La igualdad entre dos números racionales se llama proporción y esa proporción, en esa proporción se puede aplicar la propiedad de las proporciones. ¿Cuál es la propiedad de las proporciones? La propiedad de las proporciones indica que sus recíprocos también son iguales. Y recuerden que recíproco es intercambiar numerador con denominador. Entonces, lo que va a ocurrir es que aplico propiedad de las proporciones y entonces obtengo que la y entre el menos 29 es el 12
sobre el 116. Fíjense cómo yo decidí que este signo menos lo escribí en el denominador. ¿Por qué yo lo decidí? Porque si lo escribo en el numerador, voy a tener que quitarle luego ese signo de alguna manera. Por eso, como yo sé que el menos proviene de un más entre menos, el más lo dejo arriba y el menos lo dejo abajo. Aunque también hubiera podido haber dicho que el menos proviene de un menos entre más, y en ese caso hubiera sido menos el de arriba y más el denominador. Solamente hay que tener claros los conceptos y obviamente eso va junto con ley de los signos. Entonces decido que el menos se queda en el 29 porque es más práctico la operación inversa con este menos 29. Y entonces, como ya les acabo de decir, lo único que debo de hacer es la operación inversa, porque este menos 29 va a multiplicar al numerador. Si dividiera, multiplicaría el denominador. Pero también me doy cuenta que puedo simplificar la fracción. Entonces vamos a aplicar los dos conceptos de una vez y por lo tanto me va a quedar que la incógnita y es, si simplifico, sabemos que puedo dividir entre 2. Si divido entre 2 me da 6 sobre 58, ¿no? Pero todavía se puede simplificar y entonces eso es un 3 entre un 29 y ya se acabó. Y entonces, si ustedes se dan cuenta, esta multiplicación del menos 29 va a ser en el numerador. Y si ustedes están observando, van a darse cuenta que este 29 entre este 29, al ser números iguales, me da la unidad, y la unidad por el 3 sigue siendo 3, pero como es un menos, entonces la incógnita es menos 3. Aplicando todos los conceptos de jalón, ¿no? Obviamente, esto que estoy escribiendo aquí es mentalmente. Si no lo pueden hacer mentalmente, pues auxíliense, ¿no? Pero lo pueden hacer mentalmente. Y entonces ya sé que la Y es menos 3. Y lo que sigue es sustituir ese valor de la incógnita, ¿dónde? Entonces, lo que hago es sustituir la Y en la ecuación que tenga los números más pequeños, precisamente para que sea más eficiente. Hay menos errores porque los números son más pequeños y entonces las operaciones no son tan complicadas. Me doy cuenta que esto que está aquí no es una proporción, porque la proporción es la igualdad entre dos números racionales. Por lo tanto, como no es una proporción, pues simplemente hay que hacer lo que estoy viendo. Y lo que estoy viendo es que como hay muchas operaciones, debo de empezar por jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, me doy cuenta luego que este menos entre menos va a ser una ley de los signos, y esa ley de los signos me va a generar una suma. Y luego me doy cuenta entonces que hay una suma de dos números que son números racionales, y por lo tanto lo que debo de hacer precisamente es la suma de números racionales. Pero esa suma de números racionales obedece a que yo ya sé que lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y entonces vamos a darle la vuelta. Para que no nos metamos en una suma de números racionales, vamos a usar una estrategia para que eso sea más rápido y más eficiente. Entonces, en lugar de hacer lo que les había mencionado de la suma de números racionales, voy a aplicar la propiedad de la igualdad usando al mínimo común múltiplo. Y entonces viene la conceptualización, porque yo ya sé que es un mínimo común múltiplo, pero vamos a aplicarlo aquí. Por lo tanto, multiplico numerador y denominador por el mínimo común múltiplo. Acuérdense que ya hice ley de los signos, por lo tanto eso es positivo. El signo no lo voy a tomar. ¿Qué es el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo es, revisa con tus ojos de la cara todos los denominadores. Y de esos denominadores, revisa cuáles son las bases que hay. Si ustedes observan, la primera base es la X. Por lo tanto, multiplican por X en el miembro izquierdo y multiplican por X en el miembro derecho. Ese es parte del mínimo común múltiplo. Si ustedes observan, se van a dar cuenta que ahí hay otra base. Y la otra base es el 3. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo incluye a la base 3 y también en el otro lado debemos de incluir a la base 3. Incluye a la base 3. Y entonces me voy con el siguiente y se van a dar cuenta que hay un 12. Y entonces van a entender que ahí hay dos bases. ¿Cuáles son esas dos bases?
Su compañero dijo que se debe a la factorización. Efectivamente, la factorización quiere decir que este número lo voy a expresar en factores, de tal manera que detecte a las bases. Por lo tanto, la factorización es de un 3 por un 4. ¿Por qué escribí esas bases? Porque si se dan cuenta pude haber escrito un 3 por un 2 al cuadrado, también es válido. Pero si se acuerdan, necesito ver las bases, y si ustedes observan, la base 3 ya la tenía. Por lo tanto, como ya tenía la base 3, pues busco la base 3. Esta base 3 ya la tenía. Lo único que me falta es la otra base. ¿Cuál es la otra base? Pues la otra base es 4. Por lo tanto, en el 12 hay dos bases. Las dos bases que hay es el 3 por 4. Pero como el 3 ya lo tengo, la única base que me hace falta es el 4. Multiplico por 4 y también aquí, ¿no? Multiplico por 4. Lo voy a hacer un poquito al lado para que me quepa. Y entonces ya tengo al mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es la multiplicación de todas las bases que están en el denominador. Y entonces ahora sí, vamos a aplicar jerarquía de operaciones. Fíjense bien, ¿eh? Perdón. La jerarquía de operaciones va ligada con la propiedad distributiva porque necesito multiplicar por el primer elemento y por el segundo elemento. Y lo mismo aquí, por el primer elemento. Y entonces, fíjense bien, ¿eh? Por jerarquía de operaciones, la multiplicación y la división tienen la misma jerarquía. Como tienen la misma jerarquía, esta x entre esta x me da la unidad. Y como me da la unidad por 2 sigue siendo 2, por 3 me da 6 y por 4 me da 24. Por lo tanto, aplicando la jerarquía, el resultado es un 24. Y si ustedes se dan cuenta, ya ni siquiera es un número racional. Por eso se utiliza la propiedad de la igualdad con el mínimo común múltiplo para no tener que trabajar con números racionales. Eso es una sugerencia. Por lo tanto, se hace más eficiente y más rápido. Ya sabemos que por ley de los signos es un positivo y vuelvo a hacer lo mismo. Por jerarquía de operaciones, la multiplicación por el 5 o la división tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, divido 3 entre 3, me da la unidad por 5 es 5 y 5 por 4 es 20. O también lo pueden hacer, 3 entre 3 me da la unidad por 4 es 4 y 4 por 5 es 20. Recuerden que el orden de los factores me altera el producto y por lo tanto en la multiplicación puedo hacerlo como yo quiera, como me convenga. Por lo tanto, me va a quedar entonces que aquí voy a tener va de nuevo, disculpen, 3 entre 3 me da la unidad por 4 es 4 y 4 por 5 es 20. Por lo tanto, el número que yo obtengo es un 20. Pero si se acuerdan, también la x se está multiplicando. Por lo tanto, me queda aquí un 20x. Va de nuevo. Todo por el 2, mejor primero divido. X entre x me da la unidad. 4 por 3, 12 y 12 por 2 me da 24. Cuando hago la multiplicación de este mínimo común múltiplo por el segundo, pues resulta que divido 3 entre 3 y me da 1. 1 por 4 es 4 y por 5 20. Y obviamente también está la x. Por eso me da 20x. Y en el miembro derecho, si ustedes se dan cuenta, pues va a ser lo mismo. Por jerarquía de operaciones, yo debo de decidir cuál hago primero. Pero al revisar la jerarquía de operaciones, me doy cuenta que hay una multiplicación, pero también una división. Tienen la misma jerarquía. Por lo tanto, 4 por 3 me da 12, 2 entre 12 me da la unidad por 23 sigue siendo 23 y 23 por x, pues me resulta que es 23x. Y entonces, en lugar de hacer la suma con números racionales, lo que hago es en un solo paso, aplicando el concepto como se debe, llego a una ecuación donde es mucho más sencilla de trabajar y entonces el proceso es más eficiente, por la única y sencilla razón que ya hay números enteros. Así le doy la vuelta de trabajar con números racionales y ya no hice suma de números racionales. Y entonces, si se dan cuenta, aquí ya está súper de volada, porque entonces lo primero que hago es, por términos semejantes, yo me doy cuenta que este de aquí y este de aquí son semejantes. Por lo tanto, dime 43. Y entonces en la operación inversa, ya le iba a decir, discúlpame, pensé que me iba a decir otra cosa. Y aquí lo importante es la operación inversa. Fíjense bien, la operación inversa es que haga aquí un 23x o que haga aquí un menos 20x. De esos dos debo de decidir cuál operación inversa. Sí, es la operación inversa, pero es la que me conviene más. Y la que me conviene más es esta. Me conviene más porque queda el número positivo.
Pero si se dan cuenta, para hacer esa operación inversa, lo que debo de aplicar es la ley de la resta, porque uno es positivo y el otro es negativo. Pero todo me queda en el miembro derecho. Y acuérdense que las incógnitas no deben de estar en el miembro derecho. Por lo tanto, lo que debo aplicar es la propiedad reflexiva. Y la propiedad reflexiva me menciona que como el menos 3 es x, también puede decir que la x es menos 3. O sea, escriban en cualquier lado y de todas maneras está bien. Por lo tanto, usando la propiedad reflexiva, después de hacer la operación inversa, voy a escribir al 3x, pero en el miembro izquierdo. Y si ustedes se dan cuenta, el 24, ahí no le hice nada. El 24 está en el miembro izquierdo. Pero como estoy aplicando la propiedad reflexiva, entonces el 24 lo debo de escribir en el miembro derecho. No es que esté pasando, porque no existe el pasar. Es donde te conviene y escríbelo donde te deba, donde sea lo adecuado. Y de ahí pues ya se dan cuenta que ahora sí, con toda la tranquilidad del mundo, nada más hay una operación inversa. No como aquí, que había dos posibilidades. Y entonces la operación inversa me va a llevar a que la x sea 8. Porque ya sé dividir, ¿no? Apliqué la operación y ya estuvo. Conclusión, el resultado es un punto. Y ese punto tiene una abscisa que es 8 y una ordenada que es menos 3. Y ahí es donde también le estamos agregando algo más. Acuérdense que un sistema de ecuaciones es porque una ecuación es la representación de una función y una función es una gráfica. Entonces vayan entendiendo que cada vez que resuelven un sistema de ecuaciones, lo que están obteniendo es un punto. Y el resultado adecuado de un ejercicio donde nada más es sistema de ecuaciones, hay que escribir el punto. ¿Por qué el punto A? Pues el que tú quieras. Pudiste haber puesto el punto B, el punto C, el punto D, el que tú quieras. Pero recuerden que los puntos deben ser con letras mayúsculas. Eso se los enseñan en geometría euclidiana. Todos los puntos deben ser con letras mayúsculas. Exceptuando lo que en geometría analítica te enseñan como la abscisa al origen y la ordenada al origen. Que por ser puntos especiales le ponen nombres con letras minúsculas. Pero siempre debe ser con letras mayúsculas. Asentado. Además del método de sustitución continua y el de suma y resta, el otro método que se utiliza es el de sustitución. ¿Cuándo van a utilizar el método de sustitución? El método de sustitución se va a utilizar solamente cuando el sistema de ecuaciones sea una ecuación de segundo grado y una ecuación de primer grado. Cuando ustedes tengan una ecuación de segundo grado y una de primer grado en un sistema de ecuaciones, ahí se utiliza el de sustitución. Si no, utilizan el de suma y resta, y si tienen muchas, utilizan el de sustitución continua. ¿Dónde van a utilizar mucho los sistemas de ecuaciones? En geometría analítica. En geometría analítica les van a decir, calcula cuál es la intersección entre esta circunferencia y esta parábola. Calcula cuál es la intersección entre esta hipérbola y esta circunferencia. Y si se dan cuenta, les van a dar 4 puntos. Y ahí es cuando se pone interesante. Porque ya es repetir el método, pero todo se basa en términos semejantes, ley de la suma, ley de la resta, propiedad de la igualdad, etc. Bueno, le empiezo. Voy a utilizar el método de sustitución continua. ¿Cuál es el método de sustitución continua? Primero debes de calcular el valor de una incógnita, la que ustedes quieran. Pero acuérdense que para calcular el valor de la incógnita, como debe de ser un método eficiente, pues van a calcular de la que sea más fácil de calcular. Entonces, de acuerdo a su experiencia, se van a dar cuenta que la incógnita que es más fácil de calcular, ¿cuál es?